Ok, entonces vamos a empezar por algunos conceptos básicos que vamos a necesitar a lo largo del semestre relacionados con los métodos numéricos. Como los métodos numéricos son métodos aproximados, entonces es importante entender bien qué son los diferentes tipos de errores con los cuales nos vamos a enfrentar. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que son errores de redondeo. Entonces, los errores de redondeo básicamente se refiere a la eliminación de cifras significativas en el proceso de trabajar con los números, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, en una computadora o una calculadora, entonces estas herramientas tienen una capacidad limitada para representar números. Todos aquellos números que sean desechados, ¿no? Porque no entran en la capacidad, son los que representan básicamente los errores de redondeo, ¿no? Los errores de truncamiento van a representar la diferencia entre una formulación matemática exacta y la aproximación dada por un método numérico, ¿cierto? Entonces, como nosotros vamos a resolver en generar problemas por la vía numérica, es decir, aproximada, siempre vamos a obtener resultados aproximados a la solución. Si nosotros pudiéramos resolver ese problema por la vía analítica, es decir, resolver alguna ecuación conocida mediante un método analítico, tendremos la solución exacta, la solución verdadera. La diferencia entre las dos entonces representaría el error de truncamiento. Otro concepto importante de entender son el de cifras significativas. Entonces, las cifras significativas se refieren básicamente a la confiabilidad de un valor numérico. Es la información no ambigua ni superflua acerca de una determinada medida experimental. Las cifras no significativas aparecen como resultado de los cálculos y no tienen significado alguno, ¿sí? Entonces, el número de cifras significativas es el número de dígitos más un dígito estimado que se puede usar con confianza. Las cifras significativas se cuentan de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0 y hasta el dígito estimado. Entonces, cuando hablamos de cifras significativas y relacionamos ese número con la confiabilidad de un valor numérico, entonces podemos hacer un ejemplo, una analogía para entender lo que es un número confiable, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo estuviese manejando y tengo, un velocímetro, entonces el velocímetro está marcado como para que podamos leer fácilmente la velocidad a la que estamos. Vamos a suponer que está de 20 en 20, ¿no? Ok, y existen subdivisiones aún más pequeñas, ¿no? No sé exactamente, creo que son 4 subdivisiones más, ¿sí? Ok, entonces en determinado momento yo quiero saber la velocidad a la que estoy yendo, me fijo en el velocímetro y estimo esa velocidad en, por decir, 62 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Kilómetros por hora.
Esa es más o menos, ¿no es cierto?, la estimación visual que hago en ese instrumento de la velocidad. Pero pudiera inclusive ir un poquito más allá, pudiera decir que es 62,5, digamos, ¿no? Exagerando un poco, ¿no? Kilómetros por hora, la velocidad a la que yo estimo estamos yendo. ¿Eh? Ahora, si yo les dijera que en realidad estoy yendo a 62.48, 75, etcétera, 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 kilómetros por hora, este número tiene una cantidad enorme de cifras significativas que ese instrumento no me da en realidad, ¿no? Yo me estoy inventando, hay un montón de cifras. Entonces, si yo miro ese instrumento, no voy a obtener tal cantidad de cifras. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta cantidad de cifras significativas no es confiable. ¿Sí? Máximo, con 3 cifras significativas, ¿no?, puedo describir ese fenómeno de la velocidad. Entonces, de ahí viene el concepto, entonces, de la confiabilidad de un valor numérico para entenderse como cifra significativa. Es decir, cada valor numérico tiene que representar un significado en su posición. Entonces, con ese criterio, los ceros a la izquierda y los ceros a la derecha de un número no van a tener un significado, ¿sí?, excepto los ceros que están entre valores numéricos. Ok, no sé si dio para entender el concepto entonces de cifras significativas. Ok, vamos a borrar esto y continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, como les decía, los ceros no siempre representan cifras significativas, ya que pueden usarse solo para ubicar el punto o la coma decimal, ¿no? Por ejemplo, estos 3 números tienen cada uno 4 cifras significativas, ¿no es cierto? Si contamos de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0, vamos a ver que tenemos acá 1, 2, 3, 4 cifras significativas. La coma, entonces, en este caso, fíjense, solamente sirve para indicar el valor del exponente, es decir, la posición de la coma decimal, ¿cierto? Los 3 números tienen 4 cifras significativas. Y lo único que varía en realidad es la posición de la coma decimal, que lo representa en este caso en notación científica el exponente. Entonces, siempre que nosotros querramos verificar o ver más claramente la cantidad de cifras significativas que tiene un número, podemos colocarlo en notación científica y eso nos va a ayudar muchas veces. Ok, entonces, como les decía, los ceros no van a tener significado tanto a la izquierda como a la derecha. Por ejemplo, si yo coloco este número de acá, digamos, ¿no?, el mismo número, pero con un montón de ceros. Ustedes me dicen, pero esos ceros tienen significado. Sí, pero si yo los coloco en notación científica, ¿cómo quedarían esos ceros? 3, 6, 7, ¿no? Exponencial a la 7. O sea, el exponente ya va a ser positivo ahora, ¿no? Porque el cero, la coma se va a recorrer hacia la derecha. Entonces, fíjense que estos ceros, entonces, simplemente están sirviendo para rellenar espacios de un valor, obviamente. Tienen significado en el sentido de que valen, pero no son representativos, no sirven como cifras significativas, ¿sí? Ok, entonces los ceros, tanto a la izquierda como a la derecha, no lo vamos a representar o no lo vamos a entender como cifra significativa. Entonces, pero si yo tengo un cero entre cifras significativas, yo les pregunto, ¿y cuántas cifras significativas tiene este número? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí el cero tiene valor de cifra significativa, ¿sí?, porque está entre cifras significativas. Ok, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Entonces continuamos con otra definición que es importante, son las definiciones de exactitud y precisión.
Cuando nosotros hablemos de exactitud, nos estamos refiriendo a la aproximación de un número, de una medida, al valor verdadero que se supone representa, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de precisión, se refiere a dos conceptos relacionados. Se refiere al número de cifras significativas con que estamos representando una cantidad. Mientras más cifras significativas, obviamente, mayor precisión. Pero también se refiere a la precisión misma del instrumento, es decir, la extensión en las lecturas repetidas de un instrumento que mide alguna propiedad física. Eso significa que si yo tengo un instrumento con el cual realizo una medición y realizo varias veces la misma medición, mientras más pequeña sea la diferencia entre una medición y otra, significa que ese instrumento será más preciso, ¿no? Si yo realizo una medición, después realizo otra vez la misma medición y me da otro valor con un error muy grande, entonces ese instrumento no es preciso, ¿cierto? Entonces, la precisión está relacionada a esos dos aspectos, a la cantidad de cifras significativas que puedo utilizar. Si el instrumento me permite utilizar mayor cantidad de dígitos, eso significa que es un instrumento que tiene mayor precisión en relación a otro que utiliza menos dígitos, ¿sí? Y si además ese instrumento es confiable en el sentido de que cada vez que haga una medición la puedo repetir y me va a dar el mismo valor, entonces ese es un instrumento que tiene mucha precisión. Ok, esos dos aspectos, esas dos definiciones están relacionadas aquí con este cuadro donde representamos, ¿cómo se llaman esto? Los albos del tiro al blanco, por decir, ¿no es cierto? Entonces cada puntito representa un disparo, ¿cierto? Entonces, en abscisas tenemos el aumento de la exactitud y en ordenadas el aumento de precisión. Entonces, en el primer algo, estamos viendo ahí que todos los disparos están separados unos de otros y además están desviados respecto del centro del árbol, el centro representa el valor verdadero. Entonces, mientras más alejado estén del centro, obviamente menor exactitud tendrá, ¿sí? Entonces ahí viene el concepto relacionado con exactitud y precisión. En este primer dibujo no hay ni exactitud ni precisión, ¿no es cierto? Porque estamos con los disparos muy separados unos de otros, ¿no es cierto? No hay precisión y además están desviados en la mayoría del centro del albo, por lo tanto tampoco no hay exactitud. En el segundo círculo vemos que todos los disparos están en el entorno del valor verdadero, es decir, del centro del albo. Entonces se mejoró en cuanto a la exactitud, pero siguen separados unos de otros, entonces no hubo aumento en relación a la precisión. En este tercer círculo tenemos que todos los disparos están agrupados muy cerca unos de otros, es decir, se mejoró la precisión, pero no la exactitud, porque están todos desviados respecto del centro. Y finalmente, el cuarto círculo, donde todos los disparos están muy juntos unos de otros y además están alrededor del centro del albo, es decir, que son precisos y además tienen exactitud. Entonces, estos dibujitos recogen, digamos, los dos conceptos de precisión y exactitud. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de error con que vamos a poder encontrarnos, ¿no es cierto? Entonces, el error más básico que tenemos es el error absoluto, el error verdadero, que lo vamos a representar por una E mayúscula y un subíndice B. Este error es simplemente la diferencia entre un valor verdadero y un valor aproximado, ¿cierto? Entonces, el error verdadero absoluto es la diferencia simple
entre el valor verdadero y el valor aproximado. Obviamente que con esta definición de error se nos hace a veces difícil en algunas situaciones poder estimar si ese error es muy grande o es muy pequeño, ¿sí? Como vamos a ver después en un ejercicio. Entonces, para poder nosotros relacionar el error, es decir, para que podamos nosotros emitir un juicio de valor respecto a si ese error es grande o pequeño, podemos hablar del error relativo verdadero. Entonces, el error relativo ya relaciona el error con lo que se está midiendo, ¿sí? Es decir, si nosotros dividimos el error verdadero entre el valor verdadero de lo que estamos midiendo, y si lo multiplicamos no es de más por 100, vamos a obtener entonces un error relativo verdadero que está normalizado a un valor verdadero que es conocido, ¿sí? Entonces, en ese caso ya este tipo de error, que lo estamos representando como como un Y o como una E manuscrita, ¿no? Con un subíndice B. Entonces, este sería ya el error relativo, y con el subíndice B, verdadero. Entonces, el error relativo verdadero es el error verdadero dividido entre el valor verdadero por 100. Por ejemplo, tenemos entonces un puente, ¿no es cierto? Un puente. Vamos a dibujar acá un puentecito más o menos como sería, ¿no? Y acá continúa, digamos, el camino, y por acá viene el río, ¿no es cierto? Digamos que sea así. Entonces, ese puente tiene una longitud de 10.000 centímetros, es decir, ¿cuánto es esto? 100 metros, ¿no es cierto? 10.000 centímetros son 100 metros. Y ese puente es metálico, y cada cierta distancia vamos a colocar unos remaches para ir uniendo tramos, ¿no es cierto? Y esos remaches tienen cada uno 10 centímetros. Esos son los valores del proyecto, es decir, son los valores verdaderos. Sin embargo, si nosotros vamos a medir, encontramos que en realidad la distancia real, ya construido el puente, es de 999,9 metros, es decir, 9.999 centímetros. Y estos remaches en realidad tienen 9 centímetros, no tienen 10, como estaba en el proyecto, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que se proyectó y lo que se construyó, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los errores, ¿no?, verdaderos, absolutos y relativos que se tienen? Entonces, simplemente, para calcular el error verdadero del puente es hacer restar, ¿no es cierto?, el valor verdadero menos el valor aproximado, y en ambas situaciones el error es 1 centímetro. Y es aquí donde decía yo que a veces nos puede resultar difícil evaluar si el error es grande o pequeño, ¿no es cierto? Porque este error no lo estamos comparando con lo que la dimensión, digamos, que se midió, ¿no es cierto? Entonces pudiéramos decir que 1 centímetro es muy pequeño, entonces podríamos despreciar, digamos, ¿no?, ese error. Sin embargo, para poder tener una evaluación mejor de lo que es ese error, es que calculamos el error relativo. Entonces, dividimos el error entre el valor verdadero para cada uno, ¿no es cierto?, para el puente y para el remache. Y al multiplicarlo por 100 lo convertimos en un número porcentual. Entonces, en el caso del puente nos va a dar un error de 0,01% de error. Y en el caso del remache vamos a tener un error de 10% de error.
Entonces aquí ya podemos nosotros decir que este error es muy grande, ¿no es cierto? Algo salió mal, algo está mal hecho, ¿sí? En cambio, en la cuestión del puente, como es un puente que tiene 100 metros y en 100 metros un centímetro representa 0,01% de error, entonces tal vez pudiéramos aceptar, ¿no es cierto?, ese error. Pero un error de 10% es muy grande. Entonces, el error relativo nos permite evaluar el error en relación a lo que se está midiendo, ¿sí? Ok. No siempre vamos a poder nosotros, a ver, no vamos siempre a poder tener el valor verdadero para comparar, ¿no es cierto?, nuestro error respecto a un valor verdadero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En los métodos iterativos, lo que hacemos entonces es relacionar los valores que vamos obteniendo en el proceso iterativo, que es el caso de métodos numéricos. La mayoría de los procesos o métodos son iterativos. Entonces, para poder calcular el error relativo, lo que hacemos es comparar en dos iteraciones sucesivas el valor actual que hemos obtenido, el último valor calculado, menos el valor anterior, dividido entre el último valor calculado por 100. De esa manera nosotros podemos evaluar el error aproximado, el error relativo aproximado. Si ese error va disminuyendo a medida que hagamos más iteraciones, significa que el proceso está yendo en el camino correcto, es decir, estamos acercándonos hacia la solución. Si más bien el error va aumentando, significa que es un proceso divergente y por lo tanto nos estamos alejando de la solución. Ok, entonces en la práctica nosotros lo que vamos a utilizar, por lo general, cuando no contemos con el valor verdadero, será el error relativo aproximado. Ok, relacionado con los errores tenemos algunos conceptos que vamos a ir incorporando, como es el concepto de la tolerancia. La tolerancia, es decir, hasta qué error nosotros vamos a permitir que se cometa en un determinado proceso o método iterativo. Entonces, la tolerancia está relacionada con la cantidad de cifras significativas que se utilice para el error. El signo del error no siempre va a tener un significado, ¿sí? Es decir, si es positivo, digamos, el error, significa que el valor actual es mayor que el valor anterior. Si es negativo, al revés, ¿no? El valor actual es menor que el valor anterior. Entonces, no siempre va a tener un significado relevante, pero lo que sí es más importante es la magnitud del error propiamente. Entonces, lo que nosotros queremos es controlar la magnitud del error que sea menor a una cierta tolerancia. Entonces, ¿cómo calculamos la tolerancia? Entonces, un matemático norteamericano en la década de los 70 desarrolló esta formulita que nos sirve, digamos, como un parámetro seguro para obtener esa tolerancia. Es decir, saber hasta qué error debemos cometer en un determinado proceso, dependiendo de la cantidad de cifras significativas que nosotros utilicemos. Entonces, esta fórmula nos dice que la tolerancia se va a calcular como 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde n va a ser el número de cifras significativas, ¿sí?, que vamos a utilizar en el error. Entonces, cuando yo les diga trabajen con un error de, por decir, de 0,05%, ahí estoy relacionando ese error, ¿no es cierto? Si yo les digo 0,05%, estoy relacionando con el valor de n. ¿Cuánto debe valer n entonces para que yo obtenga esta tolerancia de 0,05%? Obviamente n va a ser 3, ¿no es cierto? 2 menos 3 es menos 1 y por lo tanto 0,5 por 10 a la menos 1 nos va a dar 0,05%. Entonces aquí estamos relacionando la cantidad de cifras significativas con la tolerancia, ¿sí? Esta formulita entonces nos va a resultar muy útil cuando querramos nosotros
trabajar con un número definido o fijo de cifras significativas para el error. ¿Sí? Ok, hasta ahí, ¿dudas? ¿Dudas? Vamos a quedar por ahí. Si es que tienen alguna duda, por favor, me lo dicen. Si no, continuamos el próximo jueves. ¿Sí? No quiero cansarlos por ahora. Este tema ya está, ahí estaba desde la semana pasada en la plataforma, lo pueden revisar. Y la clase, además, también ha sido grabada, ¿ya? Para que ustedes la puedan rever en caso de que tengan alguna